Les doy la bienvenida al canal Análisis Tranquilo. Soy Boris Isenghausen. Hoy es 23 de agosto. Las noticias principales en este momento. Bueno, en primer lugar, queridos ucranianos, permítanme felicitarlos por el Día de la Bandera Nacional. La bandera ucraniana ahora no solo está en nuestras plazas, sino también en las trincheras y sobre las ciudades liberadas. Se iza allí donde Ucrania regresa. Detrás de esta bandera hay hoy un precio enorme, miles de destinos y una fe común. Ucrania fue, es y será libre. Feliz Día de la Bandera y gloria a Ucrania. Y ahora a las buenas noticias. Ucrania alcanzó otro lanzador Iskander cerca de la frontera. Así lo informó Volodymyr Zelensky. No nos informan los detalles de con qué y cómo lo destruyeron. Y hacen bien. Lo importante es el resultado. Y les recuerdo, actualmente hay una verdadera cacería tras los Iskander rusos. Zelensky, por cierto, confirmó directamente por primera vez que esto es un programa separado y una operación separada de las fuerzas de defensa, esta cacería de lanzadores. Y les recuerdo que las tripulaciones de estos lanzadores son ahora prácticamente hombres muertos y bien merecido lo tienen, pero esto está lejos de ser todo. Hoy en Rusia ardieron almacenes, aviones, drones carísimos, radares e incluso un cosmódromo. Pero vayamos por partes. Madyar nos dio una alegría esta mañana. Fueron alcanzadas 3 unidades de la aviación rusa, un caza Su-33, un caza MiG-29 y un dron de ataque y reconocimiento Orion. Además, fueron alcanzados elementos de la defensa antiaérea rusa, 8 estaciones de radar a la vez, una posición de una división S-400, en Gelendzhik y sistemas Tor y Pantsir S-1. Fue una noche y una mañana muy fructíferas. Un caza Su-33 fue alcanzado en Vityasevo, en el krai de Krasnodar, un MiG-29 en el mismo lugar, y un costoso dron de ataque y reconocimiento Orion también en Vityasevo. Un sistema de defensa aérea Tor en la región de Rostov, un radar Nevo-U en la región de Rostov, otro radar Nevo-U en Sebastopol, mi ciudad natal, donde nací, un radar Kasta 2E2 en Lotovo, que está en la región de Rostov, y un radar Podlet en el Krai de Krasnodar. En resumen, nuestros drones derribaron muchas cosas hoy. Excelentes noticias. Y tengo para ustedes un video con su música favorita, de cómo destruyeron toda esta aviación y sistemas de defensa aérea. Vamos a verlo. Повітряна тривога, лети до Таганрога, дістань до Волгограда, Саратов потруси, нехай гримить в Тамбові, Рязані та Ростові, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси. Дехто каже, що це гріх і так не треба, гнів та розпач можуть карму зіпсувать. Бачу сльози, чути стогін аж до неба. За це все капи мають поздихать. Повітряна тривога, лети до Таганрога, влупи як слід Вороніж і Курском закуси. Є Лабугу поштрикай, Новгород великий, як до Москви дістанешся, то нахуй рознеси.
Bueno, es una belleza, hay que admitirlo. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Es importante. Pueden hacerlo ahora mismo, sin posponerlo. Estamos luchando contra la propaganda de Putin. Sí, no es fácil, pero juntos lo haremos de manera mucho más efectiva. Así que asegúrense de suscribirse. Y en Rusia lo han vuelto a hacer. No lo van a creer, han vuelto a sacar a Putin para una pseudoentrevista. Volvió a leer desde el teleprompter y sentaron frente a él a ese títere de Zarubin. Putin contaba una vez más los mismos clichés aburridos, pero es que, bueno, ya ni siquiera puede leer bien del teleprompter. Es decir, ya ni siquiera lo ocultan. Sientan a este Zarubin. Putin está ahí sentado tratando de descifrar algunas palabras. Pero hay un fragmento interesante en esta pseudo entrevista. Escuchemos cómo el abuelo lee, entendiendo el significado con dificultad. Miren. Конечно, удары по гражданским, фактически незащищенным объектам, и что особенно важно, по гражданским людям, наносят экономический ущерб нашей стране, приводят к потерям. А потеря каждого человека, я хочу это подчеркнуть, потеря каждого человека – это всегда трагедия. Для семьи, для близких и для всей страны. Qué medusa botoxizada tan repugnante y cínica. La pérdida de cada persona es una tragedia para el país. Ay, 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 dice Putin. Es precisamente por eso que comenzaste esta guerra sin sentido. Acabaste con 1,5 millones de rusos y con ti. Y continúa destruyéndolos a un ritmo récord, casi 40,000 ocupantes al mes. No es en vano que les haya mostrado precisamente este fragmento hoy. Ahora les voy a dar una estadística extremadamente interesante. Es decir, cuando Putin dice que la vida de cada uno es muy importante, se está burlando descaradamente de los rusos. Vamos a calcular directamente qué tan importante es la vida de un soldado ruso para Putin. Según datos del Estado Mayor, desde el 1 hasta el 22 de agosto inclusive, Rusia perdió 28,960 personas entre muertos y heridos. No personas, sino ocupantes, perdón, me equivoqué. En estos días, desde el 1 hasta el 22 de agosto, Rusia ocupó poco más de 60 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano. 60 kilómetros cuadrados es un rectángulo de 10 kilómetros por 6. Esto es casi durante todo agosto. Dividamos la cantidad de bajas por el área del territorio capturado y obtendremos, redoble de tambores, atención, que 1 kilómetro de territorio ucraniano en agosto le cuesta a los rusos 482 demonios muertos y heridos. Piénsenlo, casi 500 rusos mueren por un solo kilómetro cuadrado de tierra ajena. Es simplemente increíble. Aunque ellos mismos tienen 17 millones de kilómetros cuadrados, de los cuales la mayor parte no está desarrollada, quizás en realidad el no muerto con Botox odia más a los rusos que a los ucranianos. Teniendo en cuenta este ritmo, los rusos necesitarán más de 4 años más solo para llegar a las fronteras de la región de Donetsk, y eso sí es que lo logran. Más de 4 años más. ¿De dónde sacará Putin tanta carne de cañón? Y aquí recordamos este video. La vida de cada ruso es muy, muy importante. Por cierto, tengo malas noticias para el propagandista Zarubin, a quien ponen como extra en estas entrevistas como un soporte para el teleprompter o el micrófono. Él ve perfectamente que el calvo ya no puede ni hilar 2 palabras y lee todo del teleprompter. Es decir, él sabe esto perfectamente. Y a los viejos seniles de la KGB no les gusta que alguien conozca sus secretitos. Así que no se descarta que Zarubin en algún momento en su casa de campo esté cortando una sandía o un melón, no sé, y accidentalmente se caiga sobre un cuchillo unas 16 veces, o quizás se atragante con un té. Todo puede pasar. Ese tipo de accidente absurdo le podría ocurrir a él. En el hipódromo volvieron a conectar internet y Lavrov se puso en contacto. Últimamente está bastante activo, ¿no les parece? Cito: por obra del destino, Rusia se ha librado de la mayor parte de aquellas personas que desde el principio consideraban la operación militar en Ucrania como una guerra ajena, declaró Lavrov. Según Lavrov, la sociedad rusa se ha unido ahora, como en los años de la Segunda Guerra Mundial. ¿En serio? ¿Justo como en los años de la Segunda Guerra Mundial? En aquel entonces también luchaban por dinero. ¿Y saben cuál es la forma más fácil de determinar si la sociedad rusa se ha unido como en los años de la Segunda Guerra Mundial o no?
eliminen los pagos por contrato, díganle a los rusos que tienen que luchar por la patria, bueno, en Ucrania, claro, y luchar también por Putin, pero gratis, y vean cuántos quedarán allí. No quedará nadie en el frente, bueno, tal vez con raras excepciones. Quedarán allí maníacos y caníbales que luchan por un indulto. Y Lavrov añadió además que la mayoría de nuestros ciudadanos entiende por qué estamos luchando. En mi opinión, precisamente la mayoría de los rusos no entiende por qué están luchando ustedes allí. En mi opinión, ni siquiera ustedes entienden ya por qué. ¿Por un pedazo de tierra ucraniana o por qué? ¿Han visto alguna vez que alguno de ellos, no sé, Lavrov, Peskov, Medvedev o Putin dijera: nuestros objetivos en esta guerra son muy claros y sencillos, aquí están, y los enumerara 1, 2 y 3? ¿Alguien ha visto u oído algo así, quizás? Y no lo verán ni lo oirán. No hay objetivos finales, no hay una derrota fijada, no hay objetivos incumplidos. De lo contrario, ¿cómo explicar entonces que en 2022 tú, escoria subterránea, estabas cerca de Kiev y ahora has reducido tus objetivos a la captura del Donbass? ¿Cómo se explica eso? ¿Y qué hacías entonces cerca de Kiev? ¿Qué clase de Donbass estabas liberando allí en el aeródromo de Hostomel, donde los molieron hasta los átomos? Resulta entonces que, siguiendo la lógica real, Putin dice que hay que volver a las realidades sobre el terreno. Pues si volvemos a las realidades sobre el terreno, resulta que desde 2022 en realidad has estado retrocediendo. Y de Jersón también huiste, por cierto. ¿Por qué? Buena pregunta. Bueno, Ucrania está realizando una hazaña increíble. En cada episodio tenemos una recaudación importante para las fuerzas de defensa de Ucrania y continuamos con la recaudación para una camioneta destinada a la unidad de drones de ataque de nuestros guerreros de la Brigada 117. Actualmente están luchando en el frente de Donetsk, uno de los sectores más difíciles y complejos. Por favor, vean este video. Бажаю міцного здоров'я. Мене звати Максим, я командир взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів 4-го батальйону 117-ї бригади територіальної оборони. На сьогоднішній день тримаємо оборону Слов'янсько-Краматорської агломерації, не даючи просунутись ворогу з півночі. Потребуємо пікап. Відкриваємо збір разом з спільнотою Бориса Тізенгаузена на цей автомобіль. Допоможіть нам у боротьбі зі злом. Слава Україні! Героям слава! Ayudemos a nuestros guerreros. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Allí están Mono, Privat y PayPal para aquellos que quieran ayudar desde el extranjero. Y un código QR en la esquina para quienes lo ven en otros canales. Hace poco hablé con el comandante de esta unidad. Un gran saludo y agradecimiento a ustedes por ayudar. Y me transmitió que mantienen la defensa y que están quemando a los ocupantes. Pero él no dijo ocupantes, usó otra palabra, pero tal vez nos ven niños, así que no se puede decir al aire. En resumen, les envían un enorme saludo y agradecimiento. La guinda del pastel, pero aún no son todos los objetivos que fueron atacados hoy. El cosmódromo de Plesetsk ha sido atacado. Se encuentra en la región de Arcángel y es el principal cosmódromo militar del norte de la Federación Rusa. Nuestros drones ya han llegado allí en varias ocasiones. Desde allí es precisamente desde donde los rusos lanzan sus cohetes portadores Soyuz 2 y Angara, con satélites militares y lotes de dispositivos de comunicación de este programa Rasvet. Y en agosto tenían planeado otro lanzamiento. Varias veces ayer y hoy tuvieron alertas de peligro por drones y de hecho este ataque ha estado ocurriendo desde ayer. Tengo la sensación de que debía haber otro lanzamiento, pero algo salió mal. Los drones ucranianos simplemente arruinaron todos los planes de nuevo. Además, un recurso de monitoreo ruso escribió específicamente: Plesetsk, Pacífico, peligro de ataque de vehículos aéreos no tripulados. Atención a todos. Guardia. Tengo la sensación de que nuestros drones visitaron el lugar precisamente para el lanzamiento. En fin, esperamos más detalles. Pero a juzgar por las imágenes que vi hoy, imágenes del vuelo de nuestros drones, enviaron al menos 2 tipos de drones allí. Creo que en la edición de mañana habrá detalles. Mientras tanto, en Rusia, 2 complejos logísticos fueron atacados simultáneamente. Bueno, al menos están ardiendo. Pero ¿cómo fueron atacados? Eso es interesante.
Ozón en Oremburgo está ardiendo. Esto fue después del ataque de drones y cerca de San Petersburgo ocurrió un incendio misterioso en un complejo logístico muy interesante. Vamos por partes. En Oremburgo, según informó el alcalde de la ciudad, Albert Yumadilov, varios drones fueron derribados. Permítanme citar. Sobre la zona económica especial, donde se encuentran las empresas industriales, los restos cayeron en el territorio del complejo logístico Ozón. Se produjo un incendio, nos informó Albert Yumadilov. Bueno, esto es un clásico. Confirmó de nuevo que la defensa antiaérea rusa está sobrecumpliendo el plan de incendiar complejos logísticos. Resulta que la defensa antiaérea rusa derriba drones ucranianos con tal precisión que sus restos caen justo sobre almacenes logísticos. Básicamente, calculan el ángulo y la velocidad del proyectil para que, tras el impacto, todo caiga cuidadosamente sobre el objetivo. ¡Qué maravilla! El funcionamiento del almacén ha sido suspendido. Este almacén de Ozón aún no ha sido destruido del todo, pero saben perfectamente que si los drones ucranianos han marcado un objetivo, el objeto está acabado. El día anterior ya se había quemado una instalación de Ozón en la región de Samara, tras lo cual fue cerrada por tiempo indefinido. Es decir, la cuenta atrás ya ha comenzado. He visto que han dibujado tablas con los almacenes más grandes de Ozón y ya están empezando a tacharlos, como en el juego de batalla naval. Y ahora, sobre el misterioso incendio. Esta noche se produjo un gran incendio en el distrito Pushkinsky de San Petersburgo. Yo diría que un incendio muy grande en el complejo de almacenes de la autopista Kolpinskoye. Se desconoce qué causó el incendio. Ni en San Petersburgo ni en la región de Leningrado se declaró un estado de alerta por drones o misiles. La ironía está en el nombre de este complejo que se quemó, y se quemó por completo. Se quemó el almacén que se llamaba Almacenamiento Responsable Logister. En serio, lo guardaron todo de forma responsable. Por cierto, está ubicado a 350 metros de las instalaciones de Ozón. En resumen, los drones ucranianos son tan temibles que el almacén decidió quemarse, simplemente sin esperar a encontrarse con ellos. Bueno, en Rusia la paranoia ha alcanzado nuevas dimensiones. Allí, el gobernador de Oriol instó a los rusos a denunciar ante el FSB. ¿Saben a quién? A personas con acento y a aquellos que instalan campamentos en el bosque. En resumen, el gobernador de la región de Oriol, Andrei Klitschkov, hizo un llamamiento a los residentes de la región para que informen al FSB sobre personas sospechosas, especialmente, cito, si tienen acento al hablar. ¿Y qué otro tipo de acento podrían tener? Y también sobre lugares de acampada en bosques y edificios abandonados con rastros recientes de presencia, por ejemplo, con restos de comida o envases de fabricación extranjera. Publicó la correspondiente publicación en su muro, explicando la necesidad de tales medidas debido a posibles sabotajes por parte de Ucrania. Aquí, vale la pena recordar que la región de Oriol no limita con Ucrania. Es decir, entre la región de Oriol y Ucrania hay, como mínimo, las regiones de Kursk y Briansk. Bueno, aquí ya ha comenzado, simplemente ha empezado una caza de brujas. ¿Recuerdan las viejas películas de espías? El acento, especialmente si lleva sombrero, gafas oscuras y gabardina, es 200% un espía. Con una cámara fotográfica es 500% un espía. Bueno, basándose en la publicación del gobernador, si usted está en el bosque en algún lugar de la región de Oriol y se encuentra con una persona sospechosa con acento que se orienta mal en el terreno, este punto también fue mencionado. Puede que tenga un walkie-talkie o un vehículo aéreo no tripulado, y si de su bolsillo se cae un paquete de fabricación extranjera, entonces, listo, agárrenlo. Es un saboteador. Bueno, otra noticia maravillosa, simplemente una noticia maravillosa, clásica de la Federación Rusa. Esto es todo lo que hay que saber sobre la Rusia de Putin de hoy. Los veteranos de la Operación Militar Especial poseen un potencial pedagógico único para el trabajo patriótico con los niños, declararon en el Ministerio de Educación de la Federación Rusa. Es decir, aquí incluso, es difícil comentar o añadir algo. Estos vampiros asesinos poseen una experiencia única. ¿Saben cómo convertirse en educador en Rusia? Ir a la cárcel por algún delito grave,
luego firmar un contrato con el Ministerio de Defensa a cambio de un indulto, ir a matar, regresar y convertirse en educador, como dicen, con una experiencia única. Esto es la Rusia moderna. Por cierto, Lukashenko tiene un problemita aquí. Ayer, uno de los misiles paquete rusos entró en territorio bielorruso tras recorrer 306 kilómetros. Es decir, entró allí y, siguiendo una especie de semicírculo, luego dio vueltas y este misil voló 120 kilómetros hacia el interior. Los Su-30 bielorrusos despegaron para interceptarlo, pero no lograron derribarlo. Como resultado, al misil se le acabó el combustible y cayó en un campo. Creo que Lukashenko debió pasarse toda la mañana escondido en el sótano, probablemente el de las patatas. No sea que le estuvieran enviando saludos. Por cierto, últimamente se ha quedado callado. Apagó los repetidores y, por cierto, también apagó el suyo propio. No, ya no grazna hacia Ucrania, entendiendo que no andarán con contemplaciones con él. Le caerá algo directo a las patatas y listo, adiós. Hoy, eso sí, publicaron una entrada en el canal de Telegram que está vinculado a él. Ahí siempre ponen sus supuestos logros, visitas a los coljoses, cómo interactúa con las vaquitas. Hoy publicaron una entrada diciendo que hoy es la fecha en la que Lukashenko, hace unos años, corría con un fusil automático con el cargador sin encajar y escribieron ahí que eso demostraba lo valiente que es Lukashenko, cómo corre con el fusil. Su hijo Kolenka también asoma por ahí desde detrás de un contenedor de basura. En fin, qué valiente de verdad. Por cierto, no solo Lukashenko se ha calmado, sino también los propagandistas rusos. Últimamente, creo que se habrán dado cuenta, hay que inventar nuevos significados. Hay que inventar algún tipo de victoria, pero no hay victorias. Es decir, Putin tiene que desenterrar cadáveres de no se sabe quién para crear noticias, abrir tumbas. Esas son las noticias de Putin. O vuelve a salir el apuntador, lee, les mostraremos a todos, golpea con su puñito seco, taconea con sus taconcitos. Les mostraremos a todos. Y eso que la muerte ya lo había soltado para que fuera a beber un poco de agua, pero él se escapó. Bueno, no importa, ya lo alcanzará, pero en general la propaganda es, por supuesto, algo terrible y peligroso. Es decir, especialmente si está a nivel estatal, saliendo directamente de todas partes. Aquellos que son de la vieja escuela, probablemente, al igual que yo, vieron en su infancia películas que ahora se perciben de una manera completamente distinta. Sol Blanco del Desierto. La película oficial es El Invencible. De pequeño veía estas películas, por ejemplo, El Invencible. Sí, sobre este soldado del Ejército Rojo, creo que el apellido era Kromov, cómo aprendía lucha y peleaba directamente contra los basmachí allí. De pequeño me fascinaba, pero ahora, por supuesto, veo todo de otra manera. Es decir, en esencia, todos ellos eran soldados de un ejército de ocupación. Vinieron a meterse a Turquestán por alguna razón. Bueno, es decir, según el guión, vinieron a meterse a Turquestán. Abdullah en El Sol Blanco del Desierto es en realidad un héroe y comandante de un grupo de resistencia. Él estaba defendiendo su tierra, su cultura, defendiendo sus valores. Bueno, y sobre la película Oficiales, creo que ya lo mencioné en alguno de los episodios, esa frase que viene de ahí. Existe una profesión, defender la patria. ¿La patria de quién estaban defendiendo allí Trofimov y Baraba en Turquestán en el año 22 o 23? Los rusos también dicen ahora mismo que están defendiendo la patria en Ucrania. Su patria no está aquí. Váyanse de vuelta a sus gigantescos pantanos, vivan allí. Y la acción de esta película, por cierto, Los Invencibles, ocurre en el Emirato de Bujará, también durante el periodo de establecimiento del poder soviético. Es decir, los basmachí allí son simplemente unos villanos. Al fin y al cabo, ellos también simplemente resistían a los ocupantes que vinieron a defender su patria, por alguna razón, hasta su casa, nada menos que al valle de Ferganá. Bueno, y ya que hoy es domingo y todo eso, me he dejado llevar un poco por los recuerdos, por el cine. Voy a contar otra historia, en mi opinión, un caso muy interesante. Aquí ya tenemos una historia femenina del cine. ¿Cómo es que con la edad y conociendo ciertos hechos, vemos de otra manera a algunos personajes? Tomemos, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros. ¿Recuerdan la adaptación soviética, la canción de Athos? Hay un estanque negro en el Parque del Conde, donde Athos cuenta su historia, supuestamente sobre un conocido suyo, pero en realidad habla de sí mismo, de su difícil destino, según él.
En la película, él parece un modelo de honor y nobleza, mientras que Milady es una intrigante despreciable, una envenenadora y todo eso. Pero, ¿saben? Si analizamos esta historia de Athos y Milady, resulta que Athos es un tipo absolutamente acabado y Milady es simplemente una víctima. La historia detrás de esto es, en realidad, terrible. Milady se llamaba Anne de Bueil, es decir, la futura Milady, cuando era muy joven, fue enviada a un convento. Allí se enamoró de un joven sacerdote. Es decir, a juzgar por el libro, ella tenía unos 14 años cuando la enviaron al convento y se escapa con este sacerdote del convento. Y para asegurarse los medios para una nueva vida, ellos, junto con este sacerdote, que también era bastante joven pero mayor que ella, robaron los utensilios de la iglesia donde este sacerdote oficiaba los servicios. Es decir, lo más probable es que fuera iniciativa suya. Él era un hombre, él era mayor, pero la huida no tuvo éxito. Los atraparon, al sacerdote lo metieron en la cárcel y a la jovencísima Ana de Bueil, la futura Milady, la condenaron a ser marcada. Es decir, querían quemarle una marca en el hombro, y lo hicieron. El verdugo que ejecutó la sentencia resultó ser hermano de aquel sacerdote, y al saber quién era ella, la marcó con una crueldad especial. No solo por deber, sino por venganza. Marcó la piel con un odio especial durante mucho tiempo. Es decir, en su opinión, ella era la culpable de que su hermano se hubiera escapado con ella. Dos hombres adultos, uno se escapó con una adolescente, el otro culpó a la adolescente de todo y le marcó la piel. Pero lo más interesante de esta historia viene después. Ana de Bueil, siendo muy joven, seguía queriendo una vida normal. No se rindió. Piensa, bueno, el sacerdote es un caso perdido. Está bien, encontraré a alguien más. Quiero vivir. Y ella, pues, paseando por algún lugar del bosque, resultó que ese bosque era propiedad de Athos, el conde de la Fère, o más probablemente de su familia. Él la encuentra allí, se enamora y se casa con ella. Y luego, ¿recuerdan esa canción sobre el estanque negro? Hay una parte que dice, la novia del conde de la Fère tiene solo 16 años. Entonces, ¿cuántos años tenía cuando se escapó con el sacerdote antes de esto? Pues bien, aquí comienza la historia más interesante del acabado Athos. Cuando la joven esposa de Athos se cayó del caballo, él decidió facilitarle la respiración, le rasgó el vestido, las ataduras, y vio la marca en su hombro. Dios mío, qué horror. Un rasguño de mamá. Athos está simplemente en shock. Y aquí es donde comienza la historia espeluznante. Athos es un caso perdido. Al parecer era todo un narcisista. Ni siquiera la dejó explicarse. Ni siquiera preguntó de dónde venía la marca. Simplemente la tomó y la colgó de un árbol. Simplemente tomó y colgó a su novia de 16 años. O sea, ¿cómo es posible? Deshonró al linaje, me deshonró a mí, a Athos. Es decir, ella lo traumatizó tanto que él simplemente se olvidó de su título y se fue a servir como mosquetero. Ay, pobrecito, qué traumatizado lo dejó. Pero Ana sobrevivió y se convirtió en la mismísima Milady, a quien conocemos más tarde como una envenenadora, una manipuladora. Pero por supuesto no siempre fue así. Es decir, primero un tipo jugó al amor, en realidad cayó él mismo y luego la dejó vendida. Su hermano se burlaba de ella, luego otro narcisista, el conde, simplemente la colgó de un árbol a los 16 años, cuando ella ni siquiera se había recuperado del trauma anterior. Es decir, ellos mismos la convirtieron en un monstruo. Después de eso se sorprenden de que quisiera envenenarlos. Si es que matarlos era poco, por lo que hicieron. Estén de acuerdo conmigo en que con el paso de los años, muchas tramas se perciben de forma muy distinta. Habrá que hacer algún día un episodio temático literario así. Todavía hay muchas historias interesantes. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos. No olviden suscribirse a este canal y ayudemos a nuestros soldados de la Brigada 117. El enlace para la recaudación está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.